Bueno, les hemos pedido esta primera charla a Juan, a Edu y a Mercedes. Ellos nos van a hablar de un tema que se trató en el Encuentro Mundial de las Familias. La primera mañana del encuentro fue dedicada a reflexionar sobre el tema de la sinodalidad, este caminar juntos en la Iglesia para la misión. Y allí se trataron dos temas, ¿no? Por una parte, la coordinación, colaboración entre los sacerdotes y los matrimonios, y también, que ha sido muy bonito que lo digáis, la alianza de los abuelos y los jóvenes. Y nosotros vamos a abordar en esta primera mañana este tema, que es el que le hemos pedido a ellos que nos expliquen. No os voy a contar ni quiénes son, ni cuántos años tienen, ni los hijos que tienen. Edu y Mercedes están aquí, así que los podéis ver, aquí están los 5, y ya para no perder más tiempo, pues los dejamos a ellos. Bueno, buenos días a todos. El tema de el título de esta charla es, lo tengo que mirar, pero es dos vocaciones complementarias y corresponsables, ¿no? Complementarias y corresponsables. Y yo llevaba un tiempo pensando en estos palabras, ¿no? Y he ido añadiendo a la charla mentalmente cada vez más cosas, ¿no? Bueno, pues si son dos vocaciones, vamos a explicar cada una de las vocaciones. ¿Cuál es el fundamento del matrimonio? ¿Cuál es el fundamento bíblico y en el magisterio de la Iglesia del orden sacerdotal? Y vamos a ir, así en mi cabeza, el proyecto de esta charla, ir pensando también como el magisterio, como primero como la Sagrada Escritura, con la relación entre San Pablo y Aquila y Priscila, y a lo largo de la historia de la Iglesia, cómo se han trabajado juntos matrimonios y sacerdotes, ¿no? Y luego también pensaba que eso, que habrá que ver qué dicen también el magisterio contemporáneo, el Vaticano II, qué dicen los papas de los últimos tiempos, ¿no? Incluso una carta pastoral que el don Francisco sacó el Jueves Santo que habla sobre esto. Y estando pensando todo esto, tuve una boda hace 10 días, y entonces en esa boda me di cuenta que, no sé por qué, pensé yo en esta charla, y me di cuenta que tenía media hora y no tenía todo un cuatrimestre de la universidad para poder explicar este proyecto tan bonito que tenía en la cabeza. Pero voy a esta boda. Hace 10 días, en mi primera parroquia, celebré una boda, y era la hija de unos feligreses de esa primera parroquia. Y cuando preparé la boda con los novios, pues lo típico, ¿no? Pues les estábamos viendo, a ver qué lectura queréis hacer, ¿no? Y fuimos ahí viendo un poquito las lecturas, ¿no? Y entonces yo en un momento dado intenté colarles la lectura de Efesios 5. La lectura de Efesios 5 dice, vivid en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, ¿no? Y también dice, pasa que aquí lo he cortado corriendo hace 10 minutos, también dice que en esta versión litúrgica ya lo han recortado, pero venía en el libro esa primera frase que dice, mujeres, obedeced y someteos a vuestros maridos. Y entonces la novia se horrorizó, evidentemente, con esta cultura actual. Pero lo gracioso fue que, bueno, yo hablé con ellos, me dijo, no, yo quiero la carta a los Corintios, el amor es servicial, el amor no da cuenta del mal, ¿no? El amor no se engríe, esa lectura que se hizo en la boda del rey y se hace en muchísimas bodas, ¿no? Digo, bueno, pues ya está, una boda como tantas. Entonces llega el momento de la boda y yo preparo las lecturas, sube a leer la lectura la madre de la novia, yo no había hablado nada con ella, y entonces sube allí, todo elegante, ella con su Pamela, con todo allí, bueno, y coge, estaba el libro abierto, carta de los Corintios aquí, carta a los Efesios aquí, y coge y se lee la carta a los Efesios entera. La novia en ese momento me mira y me hace así. Yo la miro y entonces cuando acaba la boda me acerco pero ¿qué me has hecho? Dice, no, esto yo se lo he hecho aposta a mi hija, para que sepa lo que es el matrimonio cristiano. Oye, pues hablaba con muchísima verdad esta mujer, Sí. Y entonces entendí que en vez de investigar, en vez de hablar de todo eso, solo tenía que hablar un poquito de esta lectura. ¿Por qué? Porque en esta lectura se nos explica, es tan hermoso, ¿no? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo
amó a su iglesia, entregándose por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. En este fragmento de San Pablo se nos explica claramente toda la vocación cristiana. Toda la vocación cristiana, porque toda la vocación cristiana es entender que Cristo nos ha amado con amor esponsal y que se ha entregado a nosotros su iglesia con ese amor esponsal, y que la vocación que recibimos los cristianos es a unirnos al banquete, bueno, a la boda del Cordero en el cielo, y que los sacramentos es una participación de esto. Y que el bautismo mismo ya es el comienzo de esto. De hecho, en los judíos, en el matrimonio judío, los judíos antes del matrimonio hacían un baño ritual, y la novia se bañaba y se vestía con el traje de novia y se perfumaba para la boda, para el esposo. Está ahí el padre Valentín, si digo alguna cosa que no es, luego él, mañana luego en el diálogo, él conoce mucho esto, lo aclara. Ese es el bautismo, esa es la imagen del bautismo. ¿Y sabéis qué? Es muy interesante porque el catecismo de la Iglesia Católica, justamente usa esta imagen para explicar los sacramentos, y veréis, el catecismo de la Iglesia Católica, esto es una pequeña paréntesis, es un tesorazo que, como fruto del último concilio del Vaticano II, Juan Pablo II, obedeciendo como ese mandato, esa petición que hubo de que se redactase un catecismo, promulgó este catecismo. Y él, en la Constitución, Depositum Fidei se llama, donde promulga el catecismo, dice: es la exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas e iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Digo, ahí va, lo que quería hacer yo, pero todo bien sintético en el catecismo. Dice: lo declaro como regla segura para la enseñanza de la fe, y pido a los pastores de la Iglesia y a los fieles que reciban este catecismo con espíritu de comunión y lo utilicen constantemente cuando realicen su misión de anunciar la fe y llamar a la vida evangélica. Bien, pues el catecismo de la Iglesia, fijaos, algunos que parece que no saben leer, pero es eso, la regla segura para enseñar la fe. Veréis lo que dice. Dice, toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. La carta a los Efesios, como Cristo se ha entregado por la Iglesia. Y ya el bautismo, entrada en el pueblo de Dios, es un misterio nupcial. El bautismo nos viste ese traje nupcial y nos prepara para las bodas del Cordero. Pero además nos prepara para con el bautismo no acaba la cosa, sino que comienza una relación esponsal para una unión más íntima con el Señor. Y esa unión más íntima con el Señor es la participación en la Eucaristía. La Eucaristía, nosotros estamos acostumbrados a que nos expliquen en la catequesis, y es así, ¿no? Que sí, es la celebración de la última cena del Señor, la Eucaristía es acción de gracias, la Eucaristía es la renovación del sacrificio de Cristo, de un modo incruento en el altar, pero la Eucaristía también es la celebración del banquete de bodas de Cristo con la Iglesia, de Cristo contigo y conmigo. Por eso el catecismo sigue diciendo, es el bautismo, por así decirlo, como el baño de bodas, que precede al banquete de bodas, la Eucaristía. La Eucaristía. Y sigue el catecismo y dice, ¿por qué hago esta catequesis inicial? Dice, el matrimonio cristiano viene a ser, por su parte, signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia. Puesto que es el signo y comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza en Cristo.
Toda nuestra vida cristiana, desde que somos bautizados, es una invitación a participar en esta unión, en este desposorio de Cristo con nosotros, que especialmente se ha manifestado, se nos da a nosotros en la Eucaristía. Y lo bonito de la Eucaristía es que nosotros ahí recibimos la comunión con Cristo no solamente en espíritu, sino que como Cristo se ha entregado a sí mismo a su iglesia para permanecer en medio de ella, la comunión que hay con Cristo en la Eucaristía es comunión en cuerpo y en espíritu con Él. Es un auténtico, ya digo, espiritualmente, un auténtico desposorio, una auténtica entrega de Cristo a nosotros, y nosotros así podemos recibirle, ¿no? Y por eso podemos aplicarnos a nosotros aquello que canta el Cantar de los Cantares, ¿no? Del amado, que dice que me bese con el beso de su boca. El Señor en la Eucaristía hace eso. Purificados por el bautismo y purificados por la boca del Señor también en el sacramento de la reconciliación, el Señor nos da su beso de amor, donde se nos entrega, donde permanece fiel a esa entrega, aun a riesgo de que nosotros a veces podamos usar pues ese signo del beso como lo usó Judas, cuando le prenden en el huerto, que usa un signo exterior de amor para hacer una traición interior, ¿no? Este es el banquete, ¿no? El banquete de bodas donde el esposo se une a su esposa en cuerpo y alma, a la Iglesia y a nosotros que estamos llamados a este banquete, ¿no? Bien, como digo, el catecismo nos enseña que el matrimonio también tiene en esta imagen de Cristo entregándose por nosotros, también sobre todo nos enseña cuál es el plan de Dios en el que está puesto el sacramento del matrimonio, y es en el contexto de esa llamada esponsal a unirnos a Él, y nos llama a unirnos a Él por medio del sacramento del matrimonio. ¿Qué nos dice el catecismo sobre eso? Nos dice: siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos y tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda la vida cristiana. Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí misma por ella, santificándola. Y añadió enseguida: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto de Cristo y de la Iglesia. Sí, este es el gran y hermoso misterio del matrimonio, que recibe su luz a la luz de la entrega de Cristo por su Iglesia y que recibe su fuerza, dice aquí el catecismo, de la cruz de Cristo. El matrimonio, la gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda la vida cristiana. En la cruz de Cristo brotaron del costado de Cristo con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, y toda la vida de la gracia que Cristo nos da, toda la vida cristiana está ahí condensada. Y el sacramento del matrimonio es la gracia de Cristo para poder vivir la vida matrimonial, no como una bola que me ponen así con una cadena, que voy llevando, bueno, pues me he casado y lo voy llevando, sino que realmente recibo de Cristo en la cruz una llamada altísima a desposarme con Él por medio de mi esposo y a la santidad, porque la vocación cristiana es la vocación a la santidad, y es lo que compartimos, todos los estados de vida en la Iglesia, la llamada a la santidad por el bautismo. Por eso dice también el catecismo, diréis, esto solo nos vale el catecismo, el catecismo es una maravilla desconocida que creo que sintetiza súper bien. Dice: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de la iniciación cristiana. Fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo.
confieren las gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos en marcha hacia la patria, hacia la patria. Sí, pero por su propia naturaleza, el matrimonio cristiano, ya sabéis que el matrimonio cristiano tiene como dos fines, ¿no? La mutua ayuda, que se llaman así técnicamente la mutua ayuda, que es esa integración, dicen los canonistas, psicoafectivo-sexual, entre los esposos, con lo que nos vamos ayudando y perfeccionando, y la procreación y la educación de los hijos, ¿no? Eso lo sabéis, claro. Pero esos dos sentidos tienen un único sentido final, que es la santificación. La santificación de los esposos y la santidad de la Iglesia. Y esa santificación es posible porque recibimos de Cristo, de la cruz de Cristo, la gracia que va como sanando eso que nos separa en nuestra entrega como la de Cristo a la Iglesia, que es el pecado. La entrega de Cristo a la Iglesia es irrompible porque Él ha entregado su vida y no la separa nada. Pero nosotros, los matrimonios, vosotros y nosotros también, pero de todo modo, dejamos que esa entrega que tenemos, el pecado, la vaya dividiendo y separando, y se pueda incluso llegar a romper los matrimonios. Pero en Cristo está la solución, en la cruz de Cristo, que nos va limpiando y purificando del pecado y nos va devolviendo esa capacidad de unirnos. Y nos recuerda que el fin del matrimonio, con esos dos fines, es la de compartir voluntariamente los sufrimientos del otro por amor, sus alegrías y sus penas. Eso nos va haciendo capaz de hacer Cristo. Ya no es una carga que cargo sin sentido, como esa gente que, sabéis que en septiembre es la época del año que más procesos de divorcio y de nulidad se incoan, ¿no? Porque la gente va viviendo en su día a día y de repente una mañana se levanta en agosto en vacaciones, cuando se va a levantar al paseo marítimo, que señores hiper bronceados de 70 años te adelanten a toda velocidad, ¿verdad? Y entonces se levanta así, mira a su mujer y dice, ¿y esta quién es? Y entonces se divorcian, ¿no? Se han hecho unos completos desconocidos con preocupaciones comunes, sí, los hijos, la educación, comprar no sé qué, pero no se han ido abrazando a Cristo en la cruz y no han ido convirtiendo de las tristezas y alegrías del otro el objeto de sus tristezas y sus alegrías. Y es lo que Cristo nos ayuda y nos invita en su sacramento del matrimonio, dando un sentido pleno y una llamada plena a la santidad en el amor. Así los matrimonios están siendo llamados a dar su vida al otro por amor, junto a la cruz de Cristo, ¿no? Y por eso es una maravilla la vocación del matrimonio. Y es una maravilla que refleja también esa vocación esponsal de Cristo hacia su pueblo, hacia cada uno de nosotros, hacia la Iglesia. Y nos ayuda a participar de nuestra llamada en ese camino de santificación que es la vocación general de los cristianos. Pero también los sacerdotes reciben de esa misma vocación esponsal de Cristo hacia su Iglesia su llamada. Y ellos también están llamados, como lo son también las personas consagradas en su virginidad, que veo por aquí alguna también, son llamadas ellas a responder a Cristo en el presente también con un corazón virginal, es decir, con un corazón esponsal hacia Cristo, su entrega, que un día todos viviremos en esa unión esponsal con Cristo en el cielo, con Dios en el cielo. Pero los sacerdotes, en la segunda vocación, que está en esta charla en juego, también, como digo, reciben su llamada. Juan Pablo II, en Pastores Deo Vobis 22, insistía muchísimo. Esto es una exhortación del Papa que en el seminario nos trabajábamos muchísimo, ¿no? Nos insistía muchísimo. También, justamente, estamos llamados los sacerdotes a la entrega esponsal a la esposa de Cristo, que es la Iglesia, y por ella también al Señor, ¿no? Y también nos vamos entregando y abrazando a la cruz en virtud de nuestra entrega a la Iglesia y al pueblo confiado, ¿no? Y ahí vamos encontrando sentido y santificación en nuestra caridad pastoral. Bien, pues
es evidente lo que dice también el catecismo, ¿no? El catecismo, que sabéis que distingue agrupa, esto de catequesis básica, ¿no? Pero agrupa los 7 sacramentos en sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación y sacramentos al servicio de la comunidad. Y son estos 2 sacramentos, el matrimonio y el orden sacerdotal. Dice, otros 2 sacramentos, el orden y el matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Es curioso, siempre se nos insiste mucho en el seminario que el sacerdocio es técnicamente una gracia gratis data, es decir, está dada, la recibimos nosotros, por la voluntad de Dios, que elige no a los capaces, sino a que los que elige los capacita, sin duda. Entonces, que no es para nosotros, sino que es para todo el pueblo de Dios, ¿no? ¿Cómo nos complementamos las vocaciones, ¿no? Pues los sacerdotes alimentan al pueblo con su configuración a Cristo cabeza, en su sacerdocio, alimentan al pueblo de Dios con la palabra de Dios, la enseñan, le dan la gracia de los sacramentos y también rigen las comunidades, ¿no? Y el resto de fieles, los que no han recibido el orden sacerdotal, participando también de bautismo del sacerdocio común de los fieles, también se unen y ofrecen su vida en el sacrificio del altar, en cada una de sus tareas, van consagrando todos sus ámbitos de trabajo a Dios, ¿no? y todas las dimensiones. Eso es cierto, ¿no? Y todos lo sabemos. Pero es curioso que el catecismo, explícitamente hablando de los matrimonios, dice que también la gracia del matrimonio lo hacen mediante el servicio, o sea, su santidad y su misión, mediante el servicio que prestan a los demás. Y que por el sacramento del matrimonio también se confiere una misión particular en la Iglesia y que sirve a la edificación del pueblo de Dios. Si yo esto lo predico de los sacerdotes, bueno, claro, sirven a la Iglesia y con su vida ayudan a la edificación del pueblo de Dios. Pero es que esta también es la llamada específica de los matrimonios. Y esto es así, no solamente porque edificamos la Iglesia edificando nuestra familia. Pues es verdad, es absoluta y principalmente verdad, ¿no? Todas las vocaciones, también la vocación sacerdotal en todos sus grados, hace eso mismo, ¿no? Cuando uno sirve a la porción del pueblo de Dios que ha sido encomendado, también está santificando y está llevando al fin de la Iglesia en esa porción y también a toda la Iglesia. A los obispos especialmente, en el magisterio de la Iglesia se les dice que aunque ellos sirven a una porción del pueblo de Dios, a una diócesis, con ese servicio también están diligentes y deben estar diligentes al bien de toda la Iglesia, ¿no? Y con esa entrega suya, como pastores de ese pueblo de Dios, también están haciendo un bien a toda la Iglesia. Eso es así en el matrimonio también. Pero también el matrimonio está llamado a tener un papel importante en la misión misma de la Iglesia, fuera del propio matrimonio, fuera de la propia familia. Hay una llamada especial. Hace poquito la Congregación para los Laicos, Familia y Vida ha preparado unos materiales, unos itinerarios catecumenales para el matrimonio. Y fijaos lo que dice sobre esto. Dice, para llevar a cabo eficazmente una renovada pastoral de la vida conyugal, es indispensable que tanto los matrimonios acompañantes en las parroquias y en los movimientos familiares como los sacerdotes, desde su formación en el seminario, y los religiosos y consagrados, estén adecuadamente formados y preparados para la complementariedad recíproca y la corresponsabilidad eclesial. Junto a los sacerdotes y religiosos, un papel primordial debe ser desempeñado por los matrimonios. La preparación de las parejas para el matrimonio es una verdadera obra de evangelización y los fieles laicos, especialmente los matrimonios, están llamados, como los religiosos y los ministros ordenados, a participar en la misión evangelizadora de la Iglesia. Son un sujeto pastoral. Luego, mi vocación al matrimonio no solamente es una llamada a santificarme por medio de la entrega a mi esposo, por medio de mi entrega como padre, por medio de mi como fiel cristiano, de mi participación, ¿no? Pues soy catequista, colaboro en movimientos familiaristas, a formarme, sino que también es una llamada específica a colaborar con la misión específica de la Iglesia en el campo del matrimonio y de la familia. Por eso sigue diciendo la congregación, en virtud de su experiencia específica podrán concretar los caminos de acompañamiento antes del matrimonio y durante el mismo, interviniendo como testigos
y acompañantes de las parejas en relación con muchos aspectos de la vida nupcial, aspectos afectivos, sexuales, de diálogo, espirituales y de la vida familiar, tareas del cuidado y la crianza, apertura a la vida, don recíproco de sí mismo, educación de los hijos, apoyo en las labores cotidianas, en las dificultades y en la enfermedad. Sí, eso también forma parte de nuestra llamada al matrimonio. Les hemos pedido a Eduardo y a Mercedes, aún quedan 2 minutos todavía, no, respirad. Bueno, como podríais haber venido otros muchos, ¿no? A que nos hablen de cómo ellos también han recibido o viven esto en su familia, en su matrimonio, ¿no? Y cómo también, concretamente este aspecto de acompañar a matrimonio. Se lo hemos pedido sobre todo porque son muy buenos y yo sabía que no iban a decir que no. Bien, hay otra, en esa corresponsabilidad de la misión, ¿no?, que es esta, también hemos dicho que hay una complementariedad. Y esa complementariedad, que es lo último que voy a decir, lo prometo, eso también es muy importante y también es como hacia adentro, como las dos vocaciones recíprocamente nos complementamos. Uno entiende que en la economía sacramental, por así decirlo, oye, pues claro que necesitamos, como decía antes, a los sacerdotes, ¿no? Entonces voy a la iglesia, el sacerdote celebra la misa, el sacerdote predica, el sacerdote me trae el perdón de Dios, ¿no? E incluso, pues me forma en grupos, ¿no? Bien, me va acompañando, bien, pero el sacerdote está en su casa y yo estoy en la mía, ¿no? Pero yo creo que también hay una complementariedad donde cruzando esa barrera, y no solo para ir a cenar, esto no es una invitación a todos los matrimonios de mi parroquia que me inviten a cenar, porque son muchos y engordaría mucho, ¿no? Pero verdaderamente en mis pocos años de vida sacerdotal, en estos 12 años, yo he ido viendo cómo pensaba yo acompañar a familias, pero que en el fondo es un acompañarnos mutuamente. Y ya digo, no solamente se trata de ir a cenar, ¿no? Pues voy a cenar, hablamos un poco, me desahogo, me quejo de mi párroco. No es eso. Pero de verdad, a mí el tratar con familias, en cada parroquia han estado de una manera muy distinta, ¿no? Quizás en una parroquia en el pueblo la gente pues te invitaba, pues es un cumpleaños, te invitaba, les gustaba que estuvieses con ellos, ¿no? O quizás ahora en la parroquia en la que estoy, la gente te invita más con la idea de que tú les acompañes a ellos y que hablar un poquito, o tener dirección espiritual, del matrimonio o lo que sea, pero incluso pasado ese límite, por así decirlo, hay un gran bien, en mi caso, ahora Eduardo y Mercedes, que hablen del suyo, hay un grandísimo bien de entender que los matrimonios y los sacerdotes nos complementamos, trabajamos juntos, no es que cada uno tiene su campo de acción y, convergemos en la parroquia, sino que a veces trabajamos juntos en muchos más aspectos de lo que podíamos pensar. Juntos es cada uno en su lugar, en su papel, pero sintiendo que al lado tienes familias por las que merece la pena, en nuestro caso, pues entregarte a la iglesia, entregarte a estas familias que están luchando, están rompiéndose la cara por encontrar buenos colegios, por educar a sus hijos, por en mitad de esta marejada que tenemos ahora, ¿no? Pues darles criterios, ¿no? Y uno está ahí, pues acompañando, estando con la familia, y eso, de verdad que aparte del bien que tú puedas hacer, es el bien que la familia te hace a ti, te hace aterrizar, te hace conocer las preocupaciones reales de los hijos, de los adolescentes, de los hijos, de tantas cosas respecto a la educación, respecto al futuro, te hace descubrir muchísimas cosas. Yo he descubierto, mil cosas, ¿no? Descubres muchísimas cosas que luego te ayudan en un montón de campos. Te ayudan en la predicación, te ayudan especialmente como integrarte o participar con la vida de las familias, te ayuda mucho a una dimensión del sacerdocio que no te la dan sin más así por la ordenación. Cuando don Braulio me puso las manos hace 12 años, pues me dio una serie de gracias y la configuración con Cristo sacerdote, pero hay una cosa que se va adquiriendo en la vida sacerdotal y que es justamente, yo creo que es como la alegría y el gozo y el descanso del sacerdote, que es la paternidad. La paternidad. El sacerdote por una unión con Cristo y una entrega en el día a día va recibiendo como el don de la paternidad.
Y es muy interesante la paternidad de sacerdote, porque la paternidad de sacerdote no es unir a la gente a ti, sino que es como la de Cristo. Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Por su unión, la unión de Cristo con el Padre, transparenta al Padre, ¿no? Nosotros es igual, los sacerdotes tenemos una paternidad no con nosotros mismos, sino por nuestra unión con Cristo al Padre. Llevamos a la gente al Padre, a un modo paternal, a un modo como padres y como madres. Y cuando uno va viviendo con las familias, va descubriendo ese gozo y esa alegría, ¿no? Que se plasma a veces en aprender de los padres, pues a escuchar a la gente, a acoger a sus hijos y amarles con sus limitaciones, con sus debilidades, queriendo el bien para ellos, sin juzgarlos, ¿no? Y entonces tú aprendes así, a escuchar también a los jóvenes, a dedicar mucho tiempo a ellos, yo que sé, que te escriban WhatsApp a una madrugada, agobiado con no sé qué. Uno va como, de verdad, va uno como pareciendo en ese sentido al corazón de los padres y de las madres, ¿no? Y ya digo que esto te ayuda a todo, te ayuda en tu vida espiritual, ¿no? A veces uno está frustrado porque en la parroquia, pues en un pueblo tú ves que tu pueblo tiene 1900 habitantes y te vienen 100 a misa, ¿no? Y dices, madre mía, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué ministerio es este? ¿Qué vida es esta? Bueno, pero yo como padre puedo rezar por ellos, ¿no? Y espiritualmente ser el padre de todos, ¿no? Y eso, de verdad, todas estas cosas se van adquiriendo muchísimo al acompañar o al estar con las familias, ¿no? Ya digo, oye, que invitamos a nuestro sacerdote a cenar, excelente, le vendrá muy bien, le vendrá súper bien. Pero también podemos invitarle a estar con nuestra familia o a venirse con nosotros un día al campo o a lo que sea. También es verdad que hay parroquias donde, pues yo cuando estaba en el pueblo tenía agenda para poder hacer eso y mucho más, ¿no? Ahora la tengo un poco más limitada, pero a veces acompañar a la gente en el pueblo, en sus cumpleaños, en sus cosas, es un día de excursión, pues también uno aprende como a descansar, como descansan las familias y a vivir en la realidad. Bien, bueno, pues ya no digo nada más, que he dicho un montón de cosas que no sé si venían al caso, pero ya le doy la palabra a Edu y a Mercedes para que ellos también nos hablen de esto desde su punto de vista. Vale. ¿Hola? Sí. Vale. Bueno, pues como hemos dicho antes, somos Eduardo y Mercedes y llevamos casi 20 años casados y somos padres de 7 hijos, 2 que conoceremos en el cielo y los 5 que están aquí sentados, Teresa, Carmen, Eduardo, María y Cecilia. Y pues damos muchísimas gracias a Dios pues por nuestra vida, por nuestro matrimonio y nuestra familia, pues por la que recibimos mucha bendición del Señor. Y venimos pues a contaros nuestra experiencia durante estos últimos años, en la que pues hemos recibido en este tiempo pues muchísimas bendiciones del Señor, muchas gracias por su parte, y la verdad es que está siendo algo pues sorprendente, ¿no? Y bueno, pues queremos compartirlo con vosotros. Y para eso, bueno, pues como cada uno tenemos nuestros dones, yo sabéis que me gusta más cantar y bailar, y hoy no lo voy a hacer, creo. A lo mejor me lanzo ahora. No prometes nada. No prometo nada. Pero bueno, Mercedes, pues la verdad es que tiene el don de la palabra mucho mejor que yo, y bueno, pues lo va a hacer fenomenal. Que descanses. Oye, qué bien lo ha hecho, ¿eh? Edu se va a encargar de responder las preguntas luego. Bueno, pues hace unos días estábamos así ultimando un poco esta ponencia, y en oración le preguntamos al Señor que qué era lo que Él quería que, bueno, pues que hoy contásemos aquí de todo lo que ha pasado en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestro matrimonio estos últimos años. Y entonces, pues me acordé, de lo primero que me acordé fue de una anécdota que nos pasó hace ya unos años, cuando nuestra hija Carmen, que ahora tiene 17 años, iba a hacer la primera comunión. Pues faltaba muy poquito, casi un mes, o sea, menos de un mes para que la hiciese, y entonces pues todos preparábamos nuestro corazón con gran alegría para ese día. Pero un día aparece Carmen en nuestra habitación, muy seria, y nos dice que ella no puede hacer la primera comunión. Entonces decimos, pero hija, ¿por qué? Y nos dijo, pues porque yo no sé si tengo o no tengo fe. Dice, yo no sé si creo en Jesús o todo me lo imagino, o todo es una mentira y nos han engañado.
Imaginaos la cara que se nos quedó hoy a mí, ¿no? Entonces, pues empezamos a hablar con ella pues para darle las razones por las que creíamos pues que no era una mentira, ¿no? Pero es que no le convencía nada. Y a cuanto más razones dábamos, pues ella casi ya lloraba. Entonces a mí se me ocurrió decir, oye, entonces la vida de nuestros amigos sacerdotes es también una mentira. Y muy seria me dijo, mamá, a ellos les han engañado mucho más que a vosotros. Entonces, en esa respuesta así tan inocente de mi hija, me di cuenta de que había algo que no estábamos haciendo bien. ¿Por qué mi hija consideraba que la entrega nuestra era menor que la de nuestros amigos sacerdotes? ¿Acaso estábamos nosotros llamados a una entrega, pues como más mediocre, o estábamos llamados a una entrega similar, cada uno desde nuestra vocación? Bueno, pues los años fueron pasando. Para vuestra tranquilidad os digo que Carmen hizo la primera comunión. Y creo que a lo largo de los años el Señor le ha regalado pues muchas cosas para que tenga una fe fuerte, ¿no? Sí. Bueno, pues los años fueron pasando y nosotros vivíamos una entrega un poco a medias. Como hasta más o menos el 2019 nuestra entrega era pues un poco mediocre, ¿no? Nos entregábamos, hacíamos lo que nos pedían, pero siempre que no supusiera un cambio en nuestra vida, así como muy drástico, ¿no? Si miramos hacia atrás, Edu y yo pensamos que hay un acontecimiento que cambió nuestra vida para siempre. Es como un antes y un después de la historia de los Isabel Pérez, porque este acontecimiento afectó a toda la familia, ¿no? Y este acontecimiento fue que, así un poco a lo loco, porque es que fijaros lo desastre que somos, que ni siquiera hicimos bien la preparación, la hicimos en el último momento y corriendo. Nosotros consagramos nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestra vida al Sagrado Corazón de Jesús. Y ese día hicimos, casi sin saberlo, a Jesús Rey de nuestra casa. Y a partir de ahí, pues todo cambió. Para que podáis comprender un poco pues, esta locura de amor que ha tenido el Señor con nosotros, os vamos a contar así muy brevemente nuestra situación anterior, ¿no? Bueno, para los que conocéis a Edu, que sois muchos, sabéis que él pues, es un loco de Dios, ¿no? Siempre pues, ha buscado la voluntad del Señor y cómo cumplirla, ¿no? Lo que pasa es que él sentía como que estaba un poco, ¿verdad?, apalancado como en su comodidad y en su familia. Como que había cosas, o sea, yo me entrego hasta aquí, pero ya si supone que va a afectar a mis hijos o a mi familia, ya esto es demasiado, ¿no? Y yo, pues antes de este año, pues mi corazón estaba muy herido y estaba también pues muy afectado por mi orgullo y mi pecado. Y eso pues no me permitía amar ni entregarme, no sabía amar bien. Aparte, tampoco entendía cómo es el amor de Dios y yo pensaba que el Señor pues quería a todo el mundo, pero a mí no podía quererme. Y entonces pues eso me tenía bastante triste, la verdad. Cuando pensaba en el amor de Dios yo sentía una tristeza. Entonces, pues eso, colaborábamos en lo que más o menos nos iban pidiendo y así íbamos, así vamos saliendo del paso, ¿no? Por otro lado, y en relación con el tema de esta ponencia, y eso es algo que siempre ha pasado en nuestra casa, pues en nuestra casa siempre hemos querido muchísimo a los sacerdotes. Hemos tenido el gran regalo de tener muchísimos amigos sacerdotes que nos han acompañado y a los que se ha recibido con mucha alegría en nuestra casa. Nos hemos sentido siempre arropados por ellos y acompañados pues, a cada paso del camino. Sobre todo, pues de nuestro director espiritual, pues que nos acompaña desde el noviazgo y al que solo Dios podrá pagar pues todo el bien que nos ha hecho, pobrecito, que le damos una lata. Nuestros hijos pues han crecido rodeados del cariño de nuestros amigos sacerdotes y eso ha sido una gran riqueza para ellos, ¿no? Porque aparte de jugar muchísimo con ellos, pues ellos han vivido esta relación con mucha naturalidad y les han preguntado pues todo lo que, a veces con demasiada naturalidad,
pues cualquier cosa que se les pase por la cabeza, ¿no? Y ellos pues podían darle una visión distinta a la que les dábamos nosotros, pues sobre lo que le preguntaban, sus inquietudes, bueno, pues eso, ¿no? Aparte, esto también nos ha ayudado como que en nuestra casa se viva, ahora que están empezando a ser un poco mayores, pues la elección de su vocación no como una elección personal, sino como una respuesta a una llamada de Dios, ¿no? Al ver las diferentes vocaciones y verlo pues con toda naturalidad. Bueno, pues en marzo del 2019 yo hice un retiro de Emaús y en él pues comencé un proceso de sanación que yo tenía de heridas de hacía muchísimo tiempo. Pero yo ya en ese retiro pues volví cambiada, algo había cambiado en mí, había una alegría pues que no era propia de mí. Edu durante muchísimos años pues tenía una inquietud muy grande porque rezásemos todos en familia, pero la verdad es que cada vez se nos estaba haciendo más complicado rezar en familia, ¿no? Y como yo no hacía nada por ayudarle, pues el pobre, pues es que había hecho lo que podía, guitarra, no guitarra, rosario, pues se le ocurrían mil cosas, pero al final, pues eso, acababa siendo un momento pues como un poco tenso, porque yo en cuanto a alguno de los niños desentonaba, pues ya me enfadaba y se iban con una regañina, y en vez de ser un momento pues de encuentro con el Señor, era un momento, pues eso, que acababa el pobre Edu siempre súper desanimado, ¿no? Entonces, uno de los regalos que nos ha hecho el Señor a nuestra familia es el don de la música. Y mis hijos siempre han disfrutado mucho cantando. Y además cantan todos bien. Entonces, pues le dije a Edu, mira Edu, yo creo que esto no puede ser, que aquí hay algo que no está funcionando. No puede ser que el momento de rezar sea el momento de tensión absoluta. Y creo que hay algo que tenemos que cambiar. Entonces, pues, bueno, yo digo se me ocurrió, pero supongo que fue el Espíritu Santo el que, pues eso, suscitó esta idea en mí, ¿no? Y le dije a Edu, hoy vamos a hacer una oración cantando y bailando con el Señor. Entonces llamamos a los niños, les llamé yo, cosa que ya les impresionó bastante, y les dije, hoy vamos a hacer una oración distinta. Recuerdo a Teresa, que estaba ahí en plena adolescencia, me miraba con una cara como diciendo, a mi madre se le ha ido del todo, pero vamos. Y les dije, mira chicos, aunque no os deis cuenta, es que este es el momento más especial de todo el día, y es que el Señor se muere de ganas de estar con nosotros, lleva todo el día esperándonos. Teresa me miraba como diciendo, ¿pero qué le pasa a mi madre, no? Y dije, y además hoy vamos a cantar y a bailar. Entonces empezamos a cantar y a bailar, pues, para el Señor, ¿no? En nuestro rincón de oración, donde estaba el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, que preside nuestro salón y nuestra casa. Bueno, pues ese día lo que hicimos fue cantar y bailar. Y la verdad que el primer fruto de esta oración, así pues tan improvisada, fue la alegría. Notábamos que nuestros hijos estaban alegres, se notaba en sus ojos y en sus sonrisas, ¿no? Y luego, pues, que ese día sentimos una unión muy especial. A ver, no se pelearon durante la oración, que eso era como un logro, ¿no? Pero además sentíamos que estábamos unidos, ¿no? Y bueno, pues ese día la oración se había convertido en un encuentro real con Jesús vivo, ¿no? Y había sido pues un momento de fiesta. Además de esa alegría y de esa unión, notamos que después de esa oración se producía en toda la familia un clima de intimidad con el Señor, ¿no? Y permitía a los niños entrar en una oración de la que antes huían. Por ejemplo, nos costaba muchísimo rezar un misterio de rosario con nuestros hijos y de pronto rezaban rosarios enteros. Hace nada fui a regañar a mi hijo Eduardo porque pensé que estaba con un MP3 debajo de la cama y le dije, dame eso ahora mismo que eres un desobediente. Y él sacó un rosario de debajo de las sábanas. Me dijo, estoy rezando el rosario, mamá. Y yo dije, vale, hijo, pues nada, sigue. Pues duérmete ya, hombre. Bueno, en nuestra casa empezó a sentirse la presencia de Jesús vivo. Y ya Jesús no era pues esa persona de la que ese Dios lejano, ¿no? Del que te acuerdas un poquito cuando te levantas por la mañana, porque papá nos lo recuerda,
cuando bendecimos la mesa, cuando tenemos así algún apuro, cuando no encontramos sitio para aparcar y un poquito por la noche, pero así rápido. Notamos que Jesús estaba y está vivo en nuestra casa, en el despacho de Eduardo, en el estudio de los niños, en la cocina, en todas partes, ¿no? Incluso empezamos a notar con qué naturalidad nuestros hijos vivían esto, ¿no? Cecilia, que tenía 2 años más o menos, cuando pasaba por delante del cuadro, directamente decía, ¡Hola, Jesús! O sea, era como... y se ponía todos sus juguetes debajo del cuadro y mientras jugaba, pues hablaba con él, ¿no? Veías pues esa naturalidad para encontrar al Señor en nuestra casa, ¿no? Un día, un sacerdote amigo nuestro que solía venir a rezar con nosotros, venía a cenar y a partir de ese día vino a cenar y a rezar. Pues vino a cenar y le invitamos a rezar. La verdad es que al principio se quedó bastante extrañado y dijo que él nunca iba a hacer eso, que no iba a cantar con nosotros, pero que oye, que vale, que bien. Pero oye, no debió parecerle tan mal cuando al día siguiente nos preguntó que a qué hora rezábamos, pues porque quería venir otra vez. Y este amigo invitó a otro amigo sacerdote y este a otros. Y luego de pronto un día un matrimonio amigo nuestro vino a casa a cenar porque venían de un viaje y se les hacía tarde y se quedaron a rezar con nosotros y a los pocos días volvieron. Y así pues cada vez había más gente rezando con nosotros en nuestra casa. Un día había tanta gente que tuvimos que sacar todos los muebles del salón al jardín porque no cabíamos. Y vimos pues como todo nuestro salón, nuestra casa no es grande, ¿eh? Tampoco pensáis que era... Pues como todo el salón y todo el pasillo de nuestra casa estaba lleno de gente pues que rezaba con nosotros en nuestra casa, ¿no? La verdad es que a algunos les conocíamos y a otros no, pero todos eran bien recibidos. Cuando terminábamos de rezar, pues nos sentábamos alrededor de la mesa y compartíamos con alegría la cena. Y yo la verdad es que al principio pues estaba un poco preocupada porque como no sabíamos cuánta gente iba a venir, pues yo no sabía si iba a tener cena para todos, ¿no? Pero el Señor se fue ocupando de que yo me diese cuenta de que eso se iba a ocupar Él, ¿no? Un día cuando Edu llegó... Edu es un hombre de costumbres y es muy ordenado. O sea, él viene de una familia militar y necesita saber pues las cosas con orden y disciplina. Y esto era todo menos... Lo normal. Y esto pues era todo menos ordenado, ¿no? Al llegar a casa de trabajar con su maletín, Edu vio que había mucha gente esperando pues para rezar con nosotros. Y entonces le acompañé a la habitación pues para que dejase el maletín y se cambiase y me miró y me dijo: Mercedes, esta casa ya no es nuestra, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Esta casa es de Dios y a partir de ahora aquí nunca se va a saber cuántos comemos y cuántos cenamos. A la hora de comer y de cenar contamos los que somos, ponemos los platos y que Dios se encargue del resto. Y así fue y así sigue siendo, porque realmente pues cuando yo no tenía cosas en la nevera, pues uno traía un queso, otro una empanada y así entre todos sacábamos adelante la cena, ¿no? Pues cada vez, como os decimos, pues que como cada vez éramos más los que nos juntábamos para rezar y no era cuestión de estar sacando los muebles al jardín todos los días, porque además nos daba apuro también un poco por los vecinos, ¿no? Pues a mí me empezó a rondar una idea por la cabeza, pero que es que era una locura, ¿no? Y no la compartía con Eduardo porque yo sabía que en su cabeza ordenada iba a ser un no con mayúsculas. Y yo lo veía lógico, ¿eh? Pero cada vez que intentaba desechar esa idea, pues me volvía con más fuerza, ¿no? Y un día, pues rezando juntos, me armé de valor y le dije: oye, Edu, ¿qué te parece si tiramos todos los tabiques de la planta baja de nuestra casa y hacemos un espacio grande para poder compartir la oración con nuestros amigos? Yo me eché a temblar, claro, cuando lo dije. Y él me dijo: oye, pues yo estaba pensando lo mismo.
ahí me quedé. Después se lo compartimos a nuestro director espiritual, que era, bueno, pues que es una persona muy prudente, y pensábamos que era pues la siguiente persona que nos iba a decir, estáis chalaos. Y dijo, bueno, no me parece mala idea. Entonces, pues así fue como empezó a surgir el proyecto de hacer una sala más grande en nuestra casa para rezar. Os tenemos que contar que, a ver, era una locura, entre otras cosas, porque no teníamos nada de dinero para hacer esa obra. Y no es que tuviésemos un poquito de dinero guardado, pues que lo queríamos utilizar en la universidad de los niños, y eso no, es que no teníamos dinero. Otra de las cosas que nos echaba un poco para atrás es que no teníamos planos de la casa, porque la parte de abajo la habían hecho los antiguos dueños y no nos habían dejado plano de que era muro de carga y que no. Y era así un poco arriesgado tirar algo que no debíamos, ¿no? Entonces vinimos a Fátima y lo estuvimos rezando, ¿verdad? Y veíamos pues que el Señor y que la Virgen pues nos decían, venga, adelante. Y con dos amigos sacerdotes que en sus vacaciones iban a ser nuestros albañiles, y pintando los planos de nuestra casa en una servilleta de papel de un mar, planeamos cómo iba a ser, pues eso, la construcción de nuestra sala para alabar a Dios, ¿no? Para rezar juntos. Recuerdo decirles, a ver, hay un problema y es que no tenemos dinero. Entonces uno de ellos, que era así el más hecho para adelante, me dijo, bueno, ¿y desde cuándo eso ha sido un problema para Dios? Si esto es de Dios, saldrá para adelante, y si no, pues dejaremos unas ruinas. Pero bueno, tú haz lo que tienes que hacer, que es pedir la licencia de obras, y lo demás, pues Dios se encargará si esto es si esto es de Dios, ¿no? Y bueno, pues así fue como lo hicimos, ¿no? Leyendo los Hechos de los Apóstoles, hace poco leímos unos versículos pues que nos recordaron pues en parte a lo que vivimos nosotros esos meses en nuestra casa, ¿no? Y que esto sí que os lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Y queríamos compartirlos con vosotros. Pues dicen, los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Bueno, esto no lo tenemos muy claro. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando, ¿no? Nuestra sala se hizo pues con la ayuda de todos los que estábamos allí, compartiendo lo que teníamos, rezábamos con alegría al Señor. Bueno, pues en parte creo que, bueno, pues que estas palabras pues hicieron vida en nuestra casa, ¿no? Aparte, ese mismo año, casi a la vez, el Señor nos hizo el mayor de los regalos que nos ha hecho, ¿no? Y es comprender cómo era nuestro matrimonio, como Él lo había soñado para nosotros de toda la eternidad. Aquí tenemos que explicaros que no es que fuese, o sea, que no es que antes no fuera así y de repente fuera así, ¿no? Sino que nuestro corazón no estaba preparado para entenderlo. Nosotros estábamos, pues eso, heridos por nuestro orgullo y por nuestro pecado y estábamos ciegos y no éramos capaces de ver que teníamos un sacramento y que no lo estábamos utilizando como dispensador de la gracia de Dios, ¿no? Para nosotros. Llevábamos 16 años casados y no nos habíamos enterado de casi nada, porque éramos un poquito cazurros. Entonces, de la mano de María, el Señor nos mostró la grandeza y la belleza de nuestro sacramento y la fuerza increíble que tiene. Y es que teníamos un sacramento, pues eso, que no lo estábamos utilizando, ¿no? Nosotros pensábamos que el día de nuestro matrimonio nos había caído ahí pues como un saco de gracia y cuidadito como la utilizases, porque como se te acabase, imagínate tú, que podía ser el matrimonio muy largo y qué vamos a hacer después. Y comprendimos que cada vez que nos entregábamos y nos acogemos mutuamente el uno al otro por amor,
el amor de Cristo se hace presente entre nosotros. No es como si el amor de Cristo se hiciera presente, ¿no? Es que el amor de Cristo se hace presente entre nosotros y lo hace todo nuevo, y torrentes de gracia caen sobre nuestro matrimonio. Entendimos también, y pues por pura misericordia de Dios, que lo que no nos permite amar no son los problemas o los defectos o el pecado que tengamos nosotros, o sea, a mí el pecado de Edu o a Edu el pecado mío. Lo que no nos permitía amar era nuestro pecado y nuestro corazón duro. Y de la mano de Jesús empezamos un camino de purificación de nuestro corazón, ¿no? Donde ya no vemos, a la hora de solucionar nuestros problemas, no le echamos la culpa al otro, ¿no? Sino miramos qué es lo que me impide a mí amar en ese problema, ¿no? Intentamos ver cómo era el amor que Cristo tenía hacia su Iglesia, intentamos que nuestro amor cada vez se pareciese más al suyo, ¿no? Nos fue revelado el amor corredentor al que somos llamados los esposos, que no acusa, que ama al esposo en su pecado y por amor junto a Jesús se entrega en la cruz para la salvación de la persona amada. Y este es el amor que nos hace invencibles a los matrimonios y que nos hace invencibles a las familias. Y nos dimos cuenta que esta luz que tan inmerecidamente habíamos recibido no nos la podíamos quedar, que esta luz era para todo el mundo. Y como la samaritana que salió corriendo y pegando saltos, así como desbocada, ¿no? Cuando se dio cuenta que Jesús era el Mesías, sentíamos esa necesidad de llevar esta felicidad a todos los matrimonios y a todas las personas con las que nos íbamos encontrando. Y descubrimos cómo era la gracia de nuestro sacramento la que nos capacitaba para colaborar en la misión de construir la Iglesia, codo con nuestros amigos sacerdotes, ¿no? Cada uno desde la vocación a la que habíamos sido llamados. En nuestro caso, esto se concretó en la misión de acompañar a matrimonios a descubrir esta dimensión sobrenatural de nuestro sacramento, cosa que pensábamos que antes era pues una parcela exclusivamente para los sacerdotes, ¿no? En nuestro corazón sentíamos que el Señor nos pedía que a todo aquel que llegase a nuestra casa le teníamos que mostrar el camino que conducía a su corazón y que mostrásemos a todo el mundo lo que había hecho con nuestro matrimonio, con nuestra familia, cómo Dios había transformado nuestro lamento en canto y cómo había llenado nuestras vidas de alegría y esperanza. Sentimos que nuestra casa tenía que ser como una pequeña iglesia doméstica, donde todo aquel que llegase pudiese descansar y donde nadie se sintiera extraño, ¿no? O como que sobraba, sino que todos se sintieran en casa. Y un lugar también de oración y de alabanza a Dios. Y nos regaló una gran familia, donde hay sacerdotes, consagradas, matrimonios, seminaristas, jóvenes, todos trabajando unidos para la construcción del reino de Dios, cada uno desde el lugar donde Dios le ha pensado, donde cada uno nos ha puesto, pero unidos. Con todo esto, no os queremos contar que nuestra vida es facilísima, que nosotros somos especiales, que no tenemos problemas, no. Nosotros somos un verdadero desastre. Y para los que nos conocéis sabéis que es verdad, ¿no? Tenemos dificultades, somos una familia normal y corriente. Nuestros hijos se pelean bastante. y seguimos en camino, ¿no? Para purificar nuestro corazón duro y muy frecuentemente caemos en la tentación. Pero hay algo que ha cambiado para siempre y es que sabemos quiénes somos, ¿no? Que somos hijos amadísimos de Dios, herederos del reino. Y sabemos y conocemos la vocación a la que hemos sido llamados. Y esto nos llena de una profunda alegría y esperanza. Ayer le preguntamos a nuestros hijos que qué había supuesto esta locura para ellos. Las mayores nos dijeron que estaban muy agradecidas, por esa familia tan preciosa que el Señor, esa familia más grande que el Señor nos había dado. Pero la verdad es que nos quedamos con la respuesta de nuestra Mary, que es como la que siempre quiere sacar los pies del tiesto, ¿no? Pero que tiene unas respuestas que nos dejan, ¿verdad?, súper emocionados. Ella ayer nos dijo, medio en broma, mamá,
nos dimos cuenta que nuestra casa no solo era, voy a utilizar la palabra que utilizó ella, no solo era una pocilga, porque yo siempre les paso diciendo que recojan, que eso parece, bueno, sino que era un templo del Espíritu Santo donde se podía rezar. O sea, fijaros, nuestra Mary. Para terminar, pues queríamos compartir la visión que tiene nuestra hija Cecilia, pues de todo esto que ha pasado en nuestra casa. Hace unos días, Cecilia tiene 5 años, es la peque. Yo estaba leyendo esta carta pastoral pues de nuestro arzobispo, para preparar un poco esta intervención, y ella llegó y me dijo: mamá, ¿qué haces? Y yo le dije: pues estoy leyendo una cosa para un trabajo que me han encargado. Y ella me dijo: será un evangelio. Y yo le dije: ¿qué? Dice: sí, mamá, un evangelio, porque nosotros trabajamos para el evangelio. Y bueno, pues, si quieres decirte algo más, pues gloria a Dios.